Perdón, hermano, aquí se me complicó la transmisión. Creo que ya lo corregimos. Esperamos que no vuelva a suceder aquí con la cámara y con la transmisión. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Estamos hoy para iniciar contentos, gozosos con Salmos número 1. Y ¿qué les parece si oramos, hermanos, antes de continuar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Santo. Gracias, Padre, porque tú has permitido que aún con lo perverso y lo cruel y lo malvado que hemos sido, tú has permitido desde antes de la fundación del mundo, porque ya lo sabías, que nosotros fuésemos escogidos para honrarte y para glorificarte. Solo te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos empuje, nos aliente, Señor, a ya no hacer lo malo y a seguir únicamente a hacer lo bueno, y que es obedecerte y seguir adelante con tu palabra, Padre Santo. Señor, gracias, Señor, porque nosotros somos miserables ante tu presencia y hacíamos lo malo, pero por esa misericordia que tú tienes para con nosotros, estamos ahora aquí en tu camino, Señor. Bendícenos, por favor, Padre. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Padre, obedientes y seguidores de tu palabra. Señor, bendito seas en Cristo Jesús y que se haga tu voluntad. Amén y amén. Pues, hermanos, estamos en Salmos número 1. ¿Qué les parece si vamos a la escritura? Salmos número 1, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el justo y los pecadores, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow, pues vemos que qué claro y qué fuerte es Salmos número 1, de la manera que Dios nos quiere dar a entender que seamos y que hagamos las cosas. Aquí nos dice fácilmente de entender cómo es, ¿no? Es simplemente hacer las cosas con responsabilidad, ser prácticos en su palabra para que podamos ser prósperos. Y esto mencionado es responsabilidad, prácticos y prósperos, se refiere a lo espiritual. Y por ende, pues Dios nos permite que seamos igual aquí en la tierra, hablando económicamente, teniendo más oportunidad con personas para predicar de su palabra, pero meramente espiritualmente estamos hablando. Pero Dios es un Dios de amor, que Él permite que derrame hasta que sobreabunde. Nunca Dios ha permitido que mi mesa esté vacía. Siempre hay algo que comer, y eso es por su misericordia, por ese gran amor que tiene para con todos nosotros, hermanos. Entonces, aquí vemos que en el versículo 1 vemos que la palabra bienaventurado, en términos contemporáneos, en tiempos actuales, equivale a varios significados. Por decirlo como comúnmente se dice afuera, que suertudo, que afortunado.
pero en este caso también nosotros decimos feliz, contento, aquel que es bienaventurado. Entonces, esa palabra representa que somos felices, dichosos, contentos por, por la manera que Dios nos ha permitido al hacer su palabra. Aquí tenemos un ejemplo, por favor, que espero que por favor les pido que me disculpen, estoy así constantemente viendo la cámara y acá, por lo que pasa es que las notas para podérselas leer. Aquí es como decir lo que al que le va bien en la vida tiene todo y no sufre por calamidades. ¿A quienes le podríamos decir dichoso, bienaventurado, contento, feliz? En esta situación con el versículo número 1, pues obviamente a los que no se han sentado, a los que no han dado o seguido consejo de malos, ni han estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. O sea, aquella gente que le echa ganas, que está en el camino de Dios, ellos son bienaventurados porque Dios está con ellos. Dios provee para ellos en todas sus necesidades e incluso más allá de eso. Así como la palabra de Dios dice que David, cuando se enfrentaba con leones, con osos, cuando venció a Goliat, es porque Dios estaba con él. Entonces él era bienaventurado, él estaba contento, estaba gozoso de que Dios estuviese con él en el momento de su pasar por la tierra. Era bueno el sentirse él cobijado, apapachado por Dios. Acá vemos en el versículo número 2 dice, perdón, en el versículo número 1 seguimos, dice ¿qué es lo que no han hecho? Pues lo que ya repetimos, lo que dice totalmente el versículo número 1, que no han hecho el mal, no han andado en consejo de malos, no han andado en silla de escarnecedores, y por lo tanto pues están bien, les va bien. Así para que nosotros sepamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en este caso. El versículo 2 habla de lo que han hecho. Vamos al versículo 2 para ver qué es lo que han hecho esas personas, las que no se han sentado, ni han hecho el mal, ni han seguido consejo de gente mala. Aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ellos se gozan, ellos se sienten contentos, bienaventurados por estar en la ley de Dios, en la ley de Jehová. Esto quiere decir que están al tanto leyendo la palabra de Dios, viendo las cosas maravillosas que Dios puede hacer con usted, conmigo, todas esas promesas que Él tiene para nosotros. Y si usted y yo nos dedicamos a hacer esto constantemente,
vamos a descubrir maravillas que Dios tiene para nosotros. Y como dice Él, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él lo va a hacer. Entonces nos va a llenar de ese gozo, de eso hermoso y maravilloso que nosotros podemos disfrutar aún más. Hermanos, esto quiere decir que cuando usted y yo nos ponemos a deleitarnos y a gozarnos en la ley de Dios, y lo hacemos de día y de noche, vamos a estar bien, súper bien, más que bien. Si no lo hacemos, es lo contrario. Entonces, ahí como una llamada de atención de Dios a nosotros. Hazlo para que estés bien, contento, y si no lo haces, pues van a empezar a suceder cosas que no son muy agradables. Aquí en el versículo 3 tenemos esta pregunta. ¿Por qué este versículo 3 dice que es semejante a un árbol plantado junto a un río? ¿Por qué sería usted plantado semejante a un árbol plantado junto a un río? Veamos lo que dice el versículo número 3 y dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Ok? Entonces, aquí cuando nosotros nos acercamos y hacemos conforme a su palabra, nos lleva a ser como este árbol plantado cerca de un río. De las cosas vitales para la vida es el agua. Mientras que haga falta agua, el árbol no dará su fruto o simplemente irá secándose. El hombre afortunado es aquel que se nutre del río del Espíritu de Dios. En este caso, el árbol junto al agua. En este caso, usted y yo junto, nutriéndonos de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí mismo en Pedro, el discípulo del Señor, respondió a Jesús diciendo en el versículo 68 y 69, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo ahorita, hermanos, es que Jesús es lo que necesita nuestra alma para vivir y saber vivir. Nosotros, semejándonos a un árbol plantado junto a ese río, siempre vamos a tener fruto. Nuestras hojas no caerán y siempre vamos a estar fuertes. Vamos a ser árboles fuertes que siempre van a dar su fruto y no hay nadie ni nada que nos pueda tumbar. En este caso, usted y yo estamos pegados a la palabra del Señor, obedeciendo lo que Él nos dice, y no va a haber nadie ni nada que nos pueda tambalear, ni que nos espante, ni que nos asuste, porque siempre vamos a estar llenos de Dios, de su Espíritu Santo. Él siempre va a estar cuidándonos, siempre va a estar protegiéndonos. Mire, vamos a esta parte. Cuando Jesús, la palabra hecha hombre, viene a nuestra alma, comienza a haber cambios significativos en nuestros pensamientos, palabras, actitudes y comportamientos. Los frutos del árbol junto a corrientes, en ese caso, los frutos de usted, los frutos del árbol junto a corrientes, junto a ríos, es lo mismo que los frutos de usted pegados a la palabra de Dios.
son los siguientes. Son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y autodominio. Y esto lo podemos ver en Galatas 5 del 22 al 23. Entonces, estamos de acuerdo que con la palabra de Dios, con su ley, pegándonos a ella día y noche, siempre vamos a estar contentos, gozosos, bienaventurados. Y no nada más eso, no va a haber nadie ni nada que nos pueda tumbar, ni hacha que nos pueda cortar, porque vamos a estar siempre seguros ahí, al pie de la palabra de Dios, a su ley. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que esa es la bienaventuranza que vamos a tener estando con la palabra de nuestro Rey Jesucristo, haciendo sus cosas, obedeciéndole de día y de noche. Así es que, por favor, hermanos, no nos despeguemos de su palabra. Esa es una promesa que vamos a hacer como árbol junto a río. Vamos a dar fruto. ¿Y qué quiere decir dar fruto? Vamos a salir, vamos a tener el conocimiento de predicar el evangelio, hacer cosas que nos mandó a hacer Jesucristo, esa gran comisión de ir y predicar y hacer discípulos. Entonces, cuando usted y yo estamos preparados, tenemos cobertura en este aspecto. Cuando usted y yo nos pegamos a la palabra de Dios, tenemos cobertura por nuestro Rey Jesucristo. Y cuando vamos a hablar acerca de su palabra, probablemente la gente algunos nos rechacen y no crean, pero el Espíritu de Dios se va a encargar de hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. Ahora, ¿qué se dice de los hombres malos? En el versículo 4 y 5. Vayamos otra vez a los versículos 4 y 5 a ver qué nos dice Dios acerca de los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto, hermanos! La verdad, está fuerte. Entonces, aquí nos dice que en versículo 4 son como el tamo o paja que arrasa el viento. ¿Y eso qué significa? Que hoy están y mañana no más. Así. El viento sopla y se van. Estuvieron ahí, pero no hubo efecto, no hubo nada. Eran gente perversa y se los lleva el viento. Se van, ya no existen, ya no son. No se levantarán los malos en el juicio. La Biblia aquí nos enseña que no se sostendrán y nos habla del juicio final. La causa del malo está perdida. Ni se mantendrán los pecadores en la congregación de los justos. La congregación de los justos es la iglesia y no serán parte de ella. Entonces, hay que estar al pendiente en darnos cuenta nosotros mismos de pues quienes entran a nuestra congregación. Cuidémonos de caer en como dice el versículo número 1, perdón, número 4, en no hacer las cosas que no debemos de hacer, de estar viviendo en pecado, de hacer las cosas que no nos lleven a un final feliz. Y en este caso, este final feliz es estar junto al Rey de Reyes, cuando ya seamos llamados, cuando ya nuestro Rey venga, nuestro Rey Jesucristo venga y cierre con este sistema que hay,
y que nosotros podamos estar siempre allá con Él, a los pies de Cristo por toda la eternidad. Entonces, ni se mantendrán los pecadores en la congregación de los justos. Y la congregación de los justos es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ellos obviamente no serán parte de ella. Aquí tenemos una palabra de consuelo que dice de la siguiente manera: al ver nuestra condición, podríamos pensar que no somos tan suertudos o afortunados, que nos falta esto, aquello, que nuestra salud no está completa o se está disminuyendo. Mucho de lo que vivimos es consecuencia de la condición pecaminosa del mundo caído y nosotros somos parte de él. Si deseamos que cambie nuestra situación, que Jesús y sus palabras traigan vida a nuestra alma, entreguémosle el corazón de manera que sea Él nuestro Rey. Creamos lo que dice, obedezcamos su voz para que nos dé vida y nos nutra y fortalezca. En el versículo 6 dice: el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, Él sabe, Dios sabe, hermano, si usted y yo estamos siendo justos, o si ustedes y yo estamos siendo malos. Él se va a encargar de lo que Él se va a encargar. Usted y yo tenemos que estar ahí al pie del cañón, quedándonos en su palabra, haciendo caso a su palabra. Si por las razones que hayan sido en un pasado nosotros estuvimos ahí en consejo de malos, y estuvimos ahí en camino de pecadores, y estuvimos ahí en silla de escarnecedores, ahora ya hemos sido quitados de esos lugares y hemos sido puestos en el camino de nuestro Rey Jesucristo por ese gran amor que Él tiene para con nosotros. Somos santos, y esto quiere decir separados apartados. Ya no somos más como éramos antes, hermanos. Entonces, ahora vivamos y seamos como ese árbol plantado a un río, que demos fruto, que no se nos caigan las hojas, y que estemos siempre fuertes, pegado a ese río. ¿Y quién es ese río? Ese río, espiritualmente hablando, es nuestro Rey Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, plantados ahí, comiendo de su palabra para nutrir nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. A cada momento, a donde vayamos, de día y de noche, nutriéndonos de Él. El alimento es importante, hermanos, pero el alimento, aunque usted no lo quiera creer, el alimento a veces se convierte en gula, y por causa de comer cosas que no debemos de comer, enfermamos. Pero Dios es bueno. Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica mediante su palabra. Entonces, seamos así, obedezcamos su palabra, entendamos que nosotros no podemos hacer nada. Sin Él estamos perdidos, y lo que nosotros necesitamos, porque ahora ya nos dimos cuenta, ahora ya sabemos que nosotros necesitamos de Él, que nosotros le tenemos que pedir a Él que nos convierta como ese árbol pegado a ese río. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Alimentándonos de ese río, que es su palabra. La ley de Dios, la ley de Jehová, como dice ahí, de día y de noche. A cada momento nutrirnos para dar frutos. Qué maravilloso sería, o más bien qué maravilloso es, que nosotros al 100%, tengamos esos frutos, que son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y autodominio. Que por muy fuertes que vengan los vientos,
Ese árbol va a estar ahí, bien plantado, desde la raíz hasta la cima del árbol. Nada lo va a mover, nada le va a preocupar, y siempre el fruto va a estar en el momento que tiene que estar. Así, nosotros deberíamos estar así, siempre caminando, contentos, bienaventurados, gozosos, deleitándonos de la palabra del Señor y sintiéndonos así, como ese árbol, que estamos caminando cerca de ese río, bien plantados con él. Y ese río es su palabra, su palabra. Entonces, qué cosa tan hermosa y tan maravillosa entender y saber que ese gran amor que Él tiene para nosotros, que hasta fue a la cruz para morir por usted y por mí, para ser vencedores con Él, en Él, cuando Él resucitó y venció la muerte. Porque de tal manera amó Dios a ustedes, mis hermanos, a mí, al mundo, para que todo aquel que en Él cree. Cuando usted, hermanos, vaya y le platique a alguien o dé el evangelio a alguien y les da esta cita bíblica, note y hágale saber, nóteles, dígales, para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no cree ya está tomando la decisión de que cuando llegue el momento se vaya al lago de fuego. Y usted y yo tenemos ese compromiso de arrebatar a esas personas para un futuro lago de fuego, hermanos. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por este tiempo. Échele ganas, no se canse. Y si se cansa, descanse en el Señor. Lea su palabra para que se restaure su cuerpo, su alma y su espíritu. Recordemos que nosotros necesitamos de su palabra. Y su palabra no nada más nos da restauración física, sino nos da la más importante. Restauración física quiere decir que nos fortalece, que nos reanima físicamente. Pero su palabra es como el árbol que está pegado al río. Siempre estamos con fruto y siempre estamos, como dice en el versículo número 1, vamos a ser bienaventurados. Antes posiblemente sí hicimos todo lo malo, pero ahorita ya estamos en el camino, ya no. Usted y yo ya estamos y ya somos y deberíamos de sentirnos gozosos por todo, hermanos, por todo. Amén, hermanos. Muchísimas gracias por ese momento. Dios nos bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos porque tú has permitido que este día podamos leer uno de tus salmos hermosos, maravillosos, y que podamos, te pido, Señor, que hayamos podido entender de la manera que tú nos lo pusiste para ser alimentados espiritualmente. Señor, te pido por favor perdones nuestros pecados, Señor, que no los tomes en cuenta y nos hagas sentir contentos, gozosos, bienaventurados, Señor. Te pido también, Señor, que pongas en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, esas ganas de leer tu palabra todos los días, Señor, y estar a tu lado para ser como ese fruto, ese árbol, llenos de ti, Señor, por favor. Padre, sé con todos mis hermanos en Barriles, aquí en La Ballena, en La Paz, en San Lucas, y en todos lados, Señor, donde se predique la palabra tuya de salvación de nuestro Rey Jesucristo. Bendito seas, Señor, y que se haga tu voluntad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos. Dios nos bendiga.